Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Marín y en esta noche me gustaría compartir un breve mensaje. Este mensaje lo quisiera iniciar con un pensamiento. Yo estuve meditando en la palabra de Dios y el tema que tengo se me hace un poquito complicado de dar, pero quisiera decirle que en esta tarde yo quiero proclamarme un heraldo de Dios. ¿Y qué es la palabra heraldo? El heraldo era una persona que llevaba mensajes de importancia en la época medieval, del rey hacia otras personas. Y en esta tarde yo me paro aquí para ser un heraldo de Dios y llevar ese mensaje importante a sus vidas. No vengo yo en mi nombre, sino en el nombre de Dios. Entonces también estuve meditando un poquito en que tenemos que ser personas que tengan convicciones y no emociones, porque mucha gente prefiere las emociones. Muchas de las iglesias prefieren de las emociones, pero qué importante ser una persona de convicciones. Es por eso que al título de mi mensaje le puse preparando el camino del discípulo. ¿Por qué le puse así? Porque vamos a hablar sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien era el encargado de preparar el mensaje y el camino del arrepentimiento y el camino de nuestro Salvador. Me gustaría ver cómo nos da aquí en lo que vamos a leer una clave muy importante para la vida cristiana. Él era una persona con una misión clara, una misión de vida clara. Él era un hombre que se dedicaba a preparar el camino del Salvador. Él era un hombre con una misión clara. Juan proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y además, en Mateo, nos describe a Juan como un crítico de los fariseos y de los saduceos. Y aparece predicando que el reino de Dios se acerca. También el pueblo de Israel tenía mucho esperando a su Mesías. Y él, Juan el Bautista, abrió el camino en el desierto a lo que me llevaría a ser un discípulo. Es por eso que yo quiero denotar que nosotros somos discípulos de Dios, discípulos de Jesús. Y quiero ver la pieza clave que está en la porción que vamos a leer de las Escrituras, en el texto de Mateo 3, del 1 al versículo 9. Dice esto: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Veamos el versículo número 8, que es muy importante. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. No se digan simplemente
el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que aquí en el versículo número 8 nos dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios. No con nuestra forma de vestirnos, ni con nuestra forma tal vez de hablar en una iglesia o en un grupo de la iglesia, sino que con nuestra forma de vivir. Con nuestra forma de vivir. En el versículo 9 dice: no se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Ni siendo los hijos de los pastores, ni teniendo padres de iglesia, vamos a ser salvos, más que realmente creyendo en Jesús y arrepintiéndonos. Continúo leyendo. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Noto aquí que Juan tenía un mensaje de vida, y este mensaje de vida era por el cual era conocido. Juan tenía el mensaje del arrepentimiento. Juan era una persona que proclamaba el mensaje del arrepentimiento, y él verdaderamente era un discípulo de Jesús. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿cuál es el mensaje de tu vida? ¿Cuál es el mensaje por el cual te caracterizas? ¿Cuál es el mensaje por el cual las demás personas te identifican? ¿Cuál es el mensaje por el cual tu familia, tus amigos, la congregación a la que asistes te conoce? Y quiero hacerte una segunda pregunta: ¿cómo puedo preparar el camino de mi vida para entrar al reino de Dios? Yo aquí noto que la única forma es arrepintiéndose de sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. Esto es lo que acabamos de leer. La única forma de preparar el camino para entrar al reino de los cielos es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es por eso que yo quiero hoy, en esta tarde, dar ciertos puntos de ayuda sobre el arrepentimiento para nosotros, porque el arrepentimiento es la práctica más liberadora que pueda existir. El arrepentimiento es algo que caracteriza al discípulo, y el discípulo tiene que vivir una vida de arrepentimiento. Es por eso que quiero leerle el significado de arrepentirse. Significa dar vuelta, tomar una nueva dirección, un cambio de idea y de corazón, un nuevo compromiso. ¿Qué cambio tiene que hacer hoy? ¿Qué nuevo compromiso tiene que tomar hoy? Con lo que acabamos de leer, me gustaría rápido dar 3 puntos que a nosotros como discípulos de Jesús nos va a ayudar a entender el arrepentimiento. El punto número 1 es que el arrepentimiento inicia al reconocer y aceptar mis errores. Si no fui claro, permítame decirle esto: tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para realmente ser personas arrepentidas. Tenemos que realmente ser personas que aceptemos el cambio, como lo leíamos ahorita. Porque excusas tenemos muchas. Tenemos muchas para ser las mismas personas, pero tal vez usted conoce a una persona que siempre está pidiendo perdón y no lo demuestra con sus hechos. Es por eso que el punto número 1 nos va a ayudar a realmente ser una persona arrepentida, y eso es aceptando y reconociendo mis errores. En el tiempo devocional que yo tengo, en el tiempo de oración, muchas veces me he tenido que parar y frenar y ser específico en las oraciones y pedirle a Dios específicamente perdón por ciertas cosas que yo he hecho.
Tal vez he fallado en lo espiritual y he tenido que decirle a Dios específicamente, perdóname porque no te estoy buscando bien. Perdóname porque no estoy buscando de tu presencia más. Perdóname porque no estoy tal vez concentrándome a leer tu palabra. O tal vez podríamos ir a más ejemplos y poder decir a la envidia. Muchas veces somos tentados a eso. Y lo animo a que podamos ser específicos. Ser específicos. Tal vez hay hermanos de la iglesia que usted ha visto que Dios los ha prosperado. Y usted tal vez dentro de sí siente un poco de envidia. Bueno, pues lo animo a ser específico y decirle a Dios tal vez, perdón Dios porque el hermano que llegó con un auto nuevo a lo mejor, o Dios lo ha estado bendiciendo, perdón Dios porque tal vez hay algo en mi corazón que no me deja en paz y tengo que ser específico. Esto nos va a ayudar. Porque el punto número 1 es el arrepentimiento inicia al reconocer y aceptar mis errores. Ser específico. Reconocer mis errores para entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerda cuando usted llegó a Dios? Cuando comenzó a caminar con Jesús. Usted fue específico y le dijo, perdóname por ciertas cosas que estoy haciendo en mi vida. También recuerdo la historia del hijo pródigo. Cuando esta persona llega con su padre, después de derrochar todo lo que él le dio, y siendo específico, al decir, he pecado contra ti y contra Dios. Ser específicos nos va a ayudar realmente a arrepentirnos genuinamente. Es por eso también que lo más santo que podemos nosotros hacer es pedir perdón a Dios, ser específicos con Dios, ser específicos. Y Juan nota aquí un tipo de gente que está fallando en esto. En el versículo 7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Qué fuerte Juan al describir a estas personas y compararlas con víboras, tal vez un círculo de víboras venenosas. Pero Juan nota algo en ellos, que es mi punto número 2. El arrepentimiento tiene que ser real y genuino. Es por eso que en el versículo 8 leemos esto. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Porque el arrepentimiento es real cuando lo demuestro con mis frutos, cuando lo demuestro con mis hechos y no solamente con las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. El arrepentimiento no solo se dice, sino que se demuestra también. Porque es muy fácil solamente hablar y decir y prometer, pero no arrepentirse ni tener perseverancia en esto. Hace tiempo tuve un accidente de tráfico y mientras estábamos hablando la otra persona y yo, y todo se solucionó, gracias a Dios, no fue nada grave, pero me di cuenta que al ir de camino ya a casa, noté algo importante. Mi pensamiento era este: no vuelvo a manejar de esta manera, tengo que tener más cuidado. Pero me doy cuenta que al paso del tiempo lo olvidé. Al paso del tiempo olvidé eso que había estado meditando. Y es básicamente lo que quiero darle a entender. El arrepentimiento se demuestra. El arrepentimiento tiene que ser real y genuino. Es por eso que si usted no está siendo un verdadero cristiano, lo animo a parecerse más a Dios. Como en el principio de la iglesia, a los seguidores de Jesús los llamaban cristianos porque ellos actuaban como Jesús. Ellos hablaban como Jesús. Ellos eran el círculo de Jesús.
quiero hacerle una pregunta. ¿Lo han confundido con Jesús? ¿Lo han confundido con Jesús? ¿Se parece a Jesús? Y mi punto número 3 es este: el arrepentimiento continuo. Noto esto porque Jesús llevó el pecado de nosotros, el pecado de toda la humanidad, el pecado sistemático de la humanidad. Él lo llevó. Y podríamos hacernos esta pregunta: ¿para qué me arrepiento entonces? ¿Para qué pido perdón? ¿Para qué arrepentirme si Jesús ya lo llevó todo? Bueno, pues esto nos va a dar una manera de vivir que nos va a sensibilizar a la presencia de Dios. Porque el arrepentimiento continuo así funciona. Sensibilizarnos a la presencia de Dios, estar en intimidad con Dios, estar en nuestra vulnerabilidad con Dios y poder experimentar en cualquier momento la presencia de Dios en nuestras vidas. No arrepintiéndonos solamente con palabras a lo mejor tal vez ofensivas hacia nuestra persona, sino arrepintiéndonos con una postura de agradecimiento. Dios, perdóname tal vez por la persona que soy, pero es por ti que yo estoy hoy con vida. Es por ti que yo tengo a mi familia. Es por ti que todo lo que tengo es tuyo. Con una postura de agradecimiento pleno, con una postura que nos va a sensibilizar a la presencia de Dios. Con esto me gustaría concluir el mensaje, animándolos a ser personas agradecidas, animándolos a ser personas que practiquen el arrepentimiento continuo, animándolos a que sean personas que practiquen un arrepentimiento real y genuino. También animándolos a que practiquen y vean que el arrepentimiento inicia cuando nosotros aceptamos nuestros errores. Aquí Juan nos anima a seguir siendo esos discípulos que van a ser discípulos con convicciones y no con emociones.